Hebreos 11:38. Qué bonito es ser cristiano, hermano. Qué bonito es amar al Señor. Dice así: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Pueden sentarse dando alabanzas al Señor. Bueno, hermano, estoy contento porque estoy asañoseando. Gracias a Dios, con este aparato que ustedes me regalaron, me siento contento y feliz. Aprendiendo a conocer este aparato, pero bueno, hay que estar a moda, Amén. El problema no es la cueva, el problema es mi comportamiento dentro de la cueva. De eso quiero hablar. El problema no es la cueva, porque Jesús fue metido en una cueva, en un foso. El problema no es que me metan en una cueva, el problema es cómo me comporto mientras que estoy en la cueva. Amén. Vamos a hablar un poquito de eso, estos 10 minutos, 15 minutos que nos quedan, en el nombre del Señor. Dios hizo al ser humano libre. No lo hizo para que esté preso ni para que esté en medio de la oscuridad. No es para que esté en cuevas, no es para que esté encerrado. Sin embargo, la Biblia nos habla de las cuevas. Y este término de las cuevas lo podemos comenzar a ver desde muy temprano en la Biblia. Las cuevas eran lugares que se tomaban para que el Señor o las personas que morían, esas personas, algunos eran quemados, otros eran sepultados arriba de piedras, porque en la tierra oriental no sepultan a las personas debajo como nosotros. Ellos le ponen el cadáver, o lo queman o lo ponen arriba con piedras. Pero las personas que tenían la facultad de tener riquezas o de tener bienes, las personas de dinero, lo colocaban en una piedra gigante. Esa piedra gigante la esculpían y hacían un hueco dentro de la piedra. Es decir, suponga usted que esta es una piedra, toda esta casa es una piedra grande. Así que comenzaban con un cincel a hacer un hueco, y dentro del hueco penetraban la piedra, y dentro de la piedra hacían una tumba. Así como los túneles nuevos que tiene Medellín, que esos túneles eran montañas gigantes, penetraron las montañas e hicieron ahora bioductos y cosas que pueden acelerar para que la persona pueda llegar de un lugar a otro. Así que las cuevas para las personas ricas no eran sepulturas como las personas normales, que ponían unas piedras o los quemaban. Por eso dice la Biblia de Jesús en Isaías capítulo 53, dice que con los ricos fue en su sepultura. ¿Por qué? Porque Simón de Cirene y José de Arimatea, los dos eran ricos. Y ellos pidieron el cuerpo de Jesús y lo fueron a sepultar, dice, donde nadie había sido sepultado. Porque los ricos tenían de costumbre que esa sepultura era para la familia de ellos, pero ellos honraron al Señor colocando de primero en esa sepultura al Señor Jesucristo, para que nadie ni nada que estuviera muerto por primera vez en esa tumba fuera primero que Jesús, para que se cumpliese la escritura, porque el Señor, como tenía un voto de ser perfecto, Él no podía tocar muerto. Él no podía estar donde estaba la muerte. Así que la Biblia dice que ningún hueso suyo fue quebrado, pero tampoco estuvo donde estaba algo muerto. Al contrario, Él era el grano de trigo que fue enterrado para que a partir de ahí saliera la vida. Alabanzas al nombre del Señor. Así que Jesucristo el Señor fue sepultado en una cueva, en una caverna, en un lugar llamado el Monte de la Calavera. En ese Monte de la Calavera, si pueden por favor buscármelo, se dice que años atrás,
Cuando David le quitó la cabeza a Goliat, sepultó la cabeza de Goliat ahí. Y dice que tuvo como fama ese lugar que tiene forma de calavera. Dice que ahí colocó la cabeza de Goliat. En la Biblia hay pasajes que uno no entiende y hay libros extrabíblicos, comentarios como usos y costumbres, nos pueden enseñar cosas para entender más la Biblia. Cuando David le corta la cabeza a Goliat, ¿para qué ibas a tener la cabeza? ¿Para qué? Y la muestra, pero también se quedó con la espada. ¿Para qué necesitaba la espada? Y viendo aquí una representación en mi torpeza como predicador o exégeta de lo que yo puedo interpretar en estos poquitos años de llevo predicar en estos 25 años, puedo interpretar que se llevó la espada de Goliat porque cuando él pregunta por la espada de Goliat dice, ninguna como ella, dando a entender que el arma más poderosa que tenía Goliat era su espada. Y Dios siempre humilla al fuerte en lo que el fuerte se cree fuerte. Así que con la espada donde el diablo se creía fuerte, con esa misma le voló la cabeza. Para que se cumpla Hebreos 2:14 que dice, Hebreos 2:14 lo puede poner ahí por favor. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que estaban por temor en servidumbre esclavizados a él, dándome a entender que el poder del diablo era la muerte, el pecado. Pero Cristo venció la muerte y el pecado y por tanto le quitó la llave y la espada de Satanás para que todos los que estemos aquí seamos libres en el nombre poderoso de Jesús. Una alabanza al nombre del Señor Jesús, una alabanza al nombre del Señor. Así que cuando Él se lleva la cabeza, se dice que Él sepulta la cabeza y años más tarde o siglos más tarde, aproximadamente unos 700 años después, ya mostraron el monte de Calavera, se dice que enterró la cabeza ahí. Y yo aquí, dando a entender, Génesis 3:15 dice, de la simiente de la mujer nacerá un niño que te aplastará la cabeza. Y Goliat era el representante del mal. Y en ese lugar, en la calavera, los pies del Señor le aplastaron la cabeza a Satanás. ¿Cuántos me están entendiendo? En ese lugar, en ese preciso lugar, siglos atrás, Abraham ofreció a su hijo Isaac. Usted cuando esté estudiando los pasajes de la Biblia tiene que hacer concordancia. En ese mismo lugar, el Padre ofrece al Hijo. En ese mismo lugar, Jesús fue ofrecido para la redención de todas nuestras almas. Y por eso Él dice en Juan capítulo 12, creo, verso 35-36 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere y lo meten debajo de la caverna de la cueva, llevará mucho fruto. El problema no es estar en la cueva, el problema es cómo me comporto cuando estoy ahí. Amén. Ahora, ¿por qué me tienen que llevar a la cueva? ¿Por qué tengo que estar en la cueva? En el libro de Jueces, el capítulo número 6, aquí vamos a hacer un estudio rapidito aquí que se me viene a la mente. Jueces capítulo 6, el verso número 1 y el verso 2 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. Ojo con esta palabra, Madián. ¿Por cuántos años? 7 años. Ahora, punto a estudiar. ¿Qué significa Madián? ¿Quién era Madián? Dice aquí que Madián, según lo que tengo aquí, Madián es lugar de juicio, contienda y combate, lugar de conflicto, personas que tenían la habilidad de vender y comprar mercadería. En pocas palabras, los madianitas
eran personas que entraban en conflicto, en pelea y en pleito, haciendo que las personas vendieran y compraran terrenos y cosas. Así que los madianitas eran, en pocas palabras, unos antioqueñitos, ¿saben? Antioqueñitos guajiros, que todo lo que estaba por ahí lo compraban y entraban a juicio y y vendían y compraban a precio de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ellos tenían esa habilidad de comprar y de vender. En Génesis, el capítulo 37, el verso 28, recuerden que cuando los hermanos de José oían a José llorar, dice la Biblia, y iban pasando unos mercaderes que eran madianitas. Eso quiere decir que los madianitas tenían la facultad de hacer mercadería con personas, con objetos y con cosas valiosas. ¿Qué le interesa a un madianita, a un mercaderista hoy en día? Que las cosas valiosas tuyas y mías pierdan el valor y lo metan en una caverna, en una cueva o en una cisterna. Quieren que de una u otra manera nosotros seamos olvidados, metidos allá como que en el olvido. Pero dice el versículo, Génesis 37, verso 28. Amén. Ayúdeme, que no lo veo, pero ayúdeme. ¿Qué dice? ¿Y los madianitas se lo vendieron a quién? Mire, peor. Los madianitas se lo vendieron a los ismaelitas, es decir, a los carnales. A los carnales. O sea, yo espero que lo que tú tienes de valioso pierda valor y te vuelvas un banal, un carnal. Vamos a que todo lo que tú tengas no tenga valor. Y ahora vas a caer peor. Los ismaelitas te van a comprar. Y lo compraron a precio de esclavo, no a precio de lo que él valía. Yo creo que usted y esta iglesia valen mucho. Así que aunque estés en la cueva, el problema no es estar ahí. El problema es cómo me comporto cuando estoy ahí. Es mejor quedarse como Lázaro, que aunque estaba en la cueva, estaba con la boca tapada, pero tenía un comportamiento ejemplar. ¿Cómo así, pastor? Si estaba muerto, precisamente. A veces en la cueva es mejor estar callado y esperar que el que tiene poder para sacarme de ahí, me saque de ahí. Podrán ubicarte dentro de una cueva, meterte en lo más profundo de la tierra, pero hasta allá la mano de Dios te puede sacar. Esta iglesia lo cree, el Espíritu Santo está aquí. Versículo 36. Vamos a terminar, porque esto estaba bonito, pero hay que terminar. Y estoy tratando de enseñar lo más rápido posible. Verso 36. Y los madianitas lo vendieron a Egipto. O sea, peor. Miren cómo va la cadena de lo que es capaz un madianita. De ir degradando a las personas. Y ahora, ismaelitas, Egipto, pero ahora mire, en Jueces 6, el verso número 2, mire lo que dice. Jueces 6, verso 2, ¿qué dice? ¿Se hicieron qué? O sea que por causa de los madianitas, ellos tenían que esconderse. No escondas lo que Dios te dio. No escondas la capacidad que Dios te dio. No la escondas. Ellos estaban, por temor a Madián, escondiendo. Y mire, a pesar de que ellos estaban así, hubo uno que no tuvo miedo. Y fue a buscar comida. Y cuando fue a buscar comida,
Dios le dijo, varón muy amado, valiente. Y yo, pero ¿cómo así que yo valiente? Gedeón, tú eres valiente. Con esta fuerza, tú harás libre a mi pueblo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El primer libro de Samuel, capítulo número 13, el verso número 5 y 6. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos número 5 y 6. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mignas, al oriente de Bet-Abed. Verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en ¿qué? Porque el pueblo estaba ¿qué? ¿Se escondieron dónde? Uno es cuando te meten en la cueva y otro es que por temor tú te metes en la cueva. Los madianitas te meten en la cueva y tú por miedo te metes en una cueva. Ahora, ¿por qué no se van al Edén? ¿Por qué la gente se mete en una cueva? Porque se supone que las cuevas son fortificadas. Y se supone que en la cueva, ¿quién va a buscar en una cueva a alguien? Precisamente en el desierto, Osama Bin Laden se metía en cuevas. ¿Por qué jamás el enemigo de Israel no han podido acabar con ellos? ¿Por qué Estados Unidos no pudo con los guerrilleros de Vietnam? Porque ellos hacían túneles subterráneos como topos, con cuevas. Y David sabía eso y se metió en cuevas. Y muchas veces cuando uno está en estrecho y no tiene qué hacer contra un enemigo más fuerte y más poderoso que tú, uno quiere esconderse porque no sabe qué hacer. Algunos se refugian en caballos, otros se refugian en cuevas, otros se refugian en cavernas, pero otros se refugian en la mano del Señor Jesucristo. Hermano, en el nombre del Señor, si alguno de nosotros está viviendo un encierro porque por aprieto o por estrechez se mete en la cueva, quiero que usted vea qué clase de estrechez hace que una persona vaya a una cueva. El primer libro de Samuel nos va a decir quiénes son los que se meten en una cueva. Los que están en aprietos y los que están en ¿qué? Estrechez. Pero ¿cuál clase de estrechez y cuál clase de aprieto me hace meterme a mí en una cueva? Elías se metió en una cueva. Y por meterse en una cueva deseó morirse. La cueva genera cambios psicológicos. La cueva genera que la oscuridad se apodere hasta de los ojos y tú al final terminas viendo en la oscuridad. Se adapta tanto los ojos a la oscuridad que ya te adaptas en ella. Cuando Saúl fue a hacer su necesidad fisiológica y David estaba en la cueva, cuando usted viene del sol y se mete en la oscuridad, usted no ve nada. Pero el que ya está en la oscuridad, sus ojos se adaptan a la oscuridad. Y él ve que viene Saúl, se agacha a hacer su necesidad y delante de él hace su necesidad. Ahí cerquita. Porque dice cubrió sus pies. La palabra cubrir sus pies es que se bajó la túnica, o sea, se bajó para ir al baño. Como no había letrina, no había inodoro, Saúl persiguiendo a David se mete en la cueva y en la cueva se cubre los pies. Cubrir los pies quiere decir estaba haciendo su necesidad. Y haciendo su necesidad en la cueva, en la oscuridad, ahí al lado estaba oliendo todo y viendo todo. ¿Cuánto me están entendiendo? Y ahí uno puede cometer un error. Comportarse dentro de una cueva denota en quién has creído. Elías, mátame. No soy mejor. Me quedo aquí. Pero Elías, mira, tengo comida. Hay muchas cosas que hacer. No, déjeme, yo soy así. Pero Elías, hasta que Dios dijo, está bien. Voy a buscar uno que termine de hacer lo que tú no quieres hacer. Pero a ti no te vas a quedar
te voy a llevar y voy a buscar otro que quiera salir de la cueva. Y dice la palabra de Dios que Elías le dice a Dios, solo yo he quedado. Y Dios le dice, solo tú has quedado. No seas tan atrevido. Tengo 7,000 que están en la cueva, pero no tienen la misma actitud tuya. Oh hermano, aunque usted y yo estemos en la cueva, no tengamos la actitud de Elías, tengamos la actitud de los 7,000 que no doblan rodilla, sino que esperan que Dios les responda. En esta noche, el comportamiento dentro de la cueva es importante, porque tarde que temprano saldrás de la cueva. Tarde que temprano saldremos de la cueva. No como Elías, tenemos que salir como los otros 7,000. El problema no es la cueva. El problema es cómo me comporto cuando estoy en el problema. Todos viviremos el problema de la caverna. Todos viviremos el problema de la cueva. Pero Dios en Hebreos nos dice, proveyendo Dios algo mejor. Porque te digo algo, Dios tiene algo grande y mejor cuando salgas de ahí. ¿Lo crees o no lo crees, hermano? Si usted lo cree, hermano, por favor, denle una alabanza al nombre del Señor. Una alabanza fuerte al poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Y voy concluyendo aquí. Vamos a ver qué es lo que hace que una persona se meta en una cueva. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Ayúdeme con el piano y terminamos. No sé qué circunstancias puede estar viviendo tu familiar o usted. Y si usted no ha vivido lo que es estar encerrado en una cueva, en una caverna, el modo de pensar cambia. El modo de ver la vida cambia. Y aunque los madianitas quieran meterte o te has metido en una cueva, el problema es cómo te comportas ahí. Dios escucha todo. Dios ve todo. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1, ¿qué dice? ¿Huyó a dónde? Oye, ¿por qué todos se metían en una cueva? Parece ser que la cueva representaba para ellos seguridad o refugio. Por eso es que Dios odiaba la gente que se refugiaba en lugares fortificados. Y dice, y destruye los lugares altos, los lugares fortificados. Es decir, yo no quiero que usted dependa de los lugares fortificados. No dependas de tu propia conveniencia. Tú tienes que depender de que tu torre fuerte soy yo. Donde te tienes que esconder es en mi presencia. Y entonces luego David huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Hermano, hay veces que nuestros problemas arrastran a nuestras familias. Y hay veces que nuestras familias, con sus problemas, nos arrastran a nosotros a la cueva. Ahora, ya aquí el problema no es de uno solo, ahora es un problema de familia. Dentro de una cueva. Dentro de una cueva, las esposas ahí. No había tacita de café, no había muchas cosas, había oscuridad, estaban huyendo, estaban en aprieto, estaban en estrecho. Y la gente que está así, lo que busca es que alguien lo ayude. Y mientras que él ve el problema que hay con sus hijos, con sus mujeres, con sus siervos, con su familia que están ahí, hermano, tocan la puerta de la cueva. Y vienen peores. Versículo número 2. Y se juntaron con él todos los ¿qué? ¿Qué más? Afligidos. Bueno, afligido viene de la palabra hebrea que significa maxok. Personas que están en angustia de guerra. Personas que están en opresión. Persona que está deprimida. Imagínense. Tras que tengo problemas con la familia, se me arrima gente. Ay,
hermana, ¿será que yo me puedo quedar en su casa unos días? Dios mío. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Y no solamente afligidos, sino endeudados. La palabra endeudado viene de la palabra hebrea nashá, que significa persona que hizo un préstamo y no tiene plata para pagar con interés y le están cobrando con usura. Es decir, hey, préstame 10,000 pesos para ir a trabajar y no tengo ni 2,000 para el bus de mañana. Tras que uno está en aprieto, viene otro peor o igual condición a prestar plata. Así que imagínense, están en la cueva, no hay baño, orines, olores, problemas, oscuridad, huyendo, en estrechez. Y vienen oprimidos y vienen endeudados. Más o menos la familia de David eran de 20 personas. Y luego, endeudados, afligidos, ahora vienen los peores. ¿Los qué? Amargados de espíritu. Gente que tenía cólera, rabia, se irritaba por todo. Si David tenía 20 personas en un problema en una cueva, ¿sabe cuántos se juntaron con él? Metidos ahí en la cueva. Dios mío. No había. ¿A dónde corrían para bañarse? ¿Dónde hacían sus necesidades? Tenían que cuidar para que no lo vieran. 400 metidos en una cueva. Y David, cuando está en ese aprieto, ¿cómo se comportó? Compuso 3 salmos. Compuso 3 salmos. Y uno de ellos dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos y te alabaré. Pero él nunca le dijo nada a ellos. Él sabía que su problema lo tenía que vivir él con Dios. Los demás estaban en la misma situación que David, pero David se hizo fuerte en debilidad. Compuso 3 salmos y terminamos aquí. Salmo 57, verso número 1. ¿Qué dice? ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? Hasta que pasen los quebrantos. El problema no está en la cueva. El problema es cómo me comporto en la cueva. Levante su mano derecha el que está entendiendo hasta acá. A ver, ¿quién está entendiendo de acá y alaba a Dios con toda su fuerza en el nombre del Señor? Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al poderoso nombre de Jesús. Dice la Biblia en el Salmo 142, versos 6 y 7. Concluimos. ¿Habrá alguien que pueda con su corazón decir esto? Ahí en la cueva, cuando alguien esté viviendo un problema y esté encerrado y esté en aprieto, en estrecho, y Madián lo ha metido y le quieran robar la paz, le quieran robar su ministerio, le quieran robar todo, y de una u otra manera se quiere esconder en una cueva, dile: tranquilo, la cueva no es tu fin, el problema es cómo te portas ahí. A ver, miremos acá. Escucha mi clamor porque estoy muy. Líbrame de los que me ¿qué? Porque son más. Habrá gente más fuerte que tú, pero nunca más fuerte que tu Dios.
Aleluya, alabanzas al nombre del Señor. Verso número 7. Aleluya, a ver todos, 1, 2, 3, dice. ¿Cuántos creen que Dios nos puede sacar de esa caverna, de esa cisterna, de esa cueva, de esa cárcel? ¿Pero para qué? Para alabar tu nombre, para alabar tu nombre, para alabar tu nombre. Dios no te trajo hasta aquí para volver hacia atrás. Los mercaderes, los madianitas, los egipcios querrán meterte y acabarte y sepultarte en la cueva y en la caverna. Pero Dios es tan lindo que es capaz de meterse en la cueva, es capaz de ir allá en la tumba y decir: Lázaro, ven fuera. Y todos los que estaban ahí amarrados y muertos mirando a Lázaro: ajá, ¿y tú qué? ¿Tienes corona? Y Lázaro: es que él es mi amigo. Aleluya, él es mi amigo. Pero Lázaro no puede salir. Estás atado. Vea, hermano, el amor de Dios es tan especial que aunque usted esté atado, usted busca la manera de arrastrarse, porque el que lo llama no es hombre, no es papá, no es mamá, no es amigo, no es tío, no es familiar. El que te ama, el que ama tu alma, te dice: sal fuera. Y ese hombre salió con las vendas de pies a cabeza, con ganas de llorar, con ganas de hablar, con ganas de abrazar a Cristo, pero estaba vendado. Y Jesús y todo el mundo vio que en medio de la cueva y en medio de la tumba venía alguien saltando. Cuando la gente lo vio, algunos corrieron, otros se asombraron, pero Jesús se quedó mirando a la gente y dijo: el comportamiento de él, el comportamiento de ella en la cueva ha sido ejemplar. Desátenlo. Desátenlo y déjenlo libre. Y comenzaron a desatarlo. Y apenas que fue libre, apenas que fue libre, abrió la boca y dijo: quiero hacerle fiesta al que me sacó de la cueva. Y dice el capítulo 12, verso 1. Y Lázaro y María, el que estaba muerto, le hizo fiesta. Cuando salgas de la cueva, Dios te tiene algo más grande. Te está proveyendo algo más grande. Hebreos 11:38 dice: porque Dios no quería perfeccionar. Cójame esta con el trompo de la uña. Le tengo esta. Hey, ¿tú sabías que David no es más grande que tú? Hey, ¿tú sabías que Gedeón no es más grande que tú? Hey, ¿tú sabías que todos esos de allá del Antiguo Testamento, ninguno es más grande que tú? Porque Dios a ellos no le respondió esperando que juntamente con nosotros nos perfeccionara, porque no tenía algo más grande. Lea el 39, léalo. De los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, aunque alcanzaron buen ¿qué? ¿No recibieron? ¿Por qué no lo recibieron? Porque Dios dijo: Abraham, David, José, Rubén, yo no le voy a hacer la rosca a Sofía, no le voy a hacer la rosca a Samuel, no le voy a hacer la rosca a Carlos, no le voy a hacer la rosca a Luis David, no le voy a hacer la rosca a Sandra, porque juntamente con ellos
van a ser perfeccionados. Aleluya. Lea el 40 y terminamos aquí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, no para ellos, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. O sea que esta iglesia tiene mayores promesas que las promesas de Israel. Y les tengo esta, porque todos los que han nacido de nuevo, los que han nacido en el reino, los que han nacido de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista, pero nosotros somos más grandes que Juan el Bautista, porque somos directamente engendrados por el Espíritu. En la caverna y en la cueva, compórtate y espera en Dios. Alábalo, porque Dios te tiene cosas grandes. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado existir. Porque tú. Póngase de pie y compórtese en la caverna, compórtese en la cueva. Como un hombre, como una mujer que sabe esperar en las promesas.